el excesivo consumo de grasas en la salud, para deportistas y para quienes no lo son. Buenos días. Buenos días, amigos. Disculpe que he brillado en la ausencia, ¿verdad? Sí, más vale de pronto volver a brillar. Sí, las grasas es un tema súper importante y tenemos que dividir en dos temas puntuales. Uno, la grasa que nos comemos, y otra, la grasa que el cuerpo tiene, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que la grasa que se come es la grasa que se acumula en la guatita, en el gordito por acá. Sí, y esa es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, el contenido graso de las personas podemos dividirlo en hombres y mujeres. Los hombres necesitamos del peso total entre un 15 y un 20% de grasa, ¿sí? Porque sí necesitamos una cantidad pequeña de grasa corporal. ¿Eso se mide de acuerdo a la estatura? Eso se mide con un aparato eléctrico que se llama impedanciómetro. Medirte con la cinta no es preciso, y con los aparatos que se medían antes, que son unos ganchitos que se llaman calipers, que pinchaban en la parte del cuerpo, tampoco es muy preciso. Entonces ahora hay una técnica que es con una balanza de impedancia, que pasa una corrientita por tu cuerpo y te dice la cantidad de grasa que tienes. Entonces el varón necesita entre un 15 a un 20%. Esto lo hacen los equipos profesionales de fútbol y en cualquier deporte, ¿sí? Y las mujeres necesitan entre un 20 y un 25% de grasa corporal. ¿Por qué la mujer es más? Pues la mujer necesita tener un poquito más de grasa por su misma anatomía, ¿verdad? Necesita pechito, necesita caderitas, ¿sí? Porque son los reservorios para el momento de la lactancia, para amamantar. Básicamente la mujer tiene que tener un poquito más de grasa corporal que el hombre. Una mujer demasiado sequita, sin grasa, se convierte pues en un problema metabólico. Entonces es importante. Entonces ese es el contenido normal. Ahora, una mujer que ya haya dado a luz puede tener hasta un 28% de grasa corporal, pero más de eso se considera obesidad, porque obesidad no es el exceso de peso, obesidad es el exceso de grasa. Quien se sube a una balanza y se mide la estatura para hacer una distinción entre estatura y peso, pues no puede saber exactamente cuánto de ese peso es grasa. ¿Sí me explico? Claro que sí. ¿Sí? Porque el peso del cuerpo humano está hecho no solo de la grasa, sino de los músculos, de los huesos, de la sangre, de los órganos. Pero aparte nuestro cuerpo tiende a como que a guardar su reserva de esta grasita. Claro, o sea, cuando tu cuerpo no tiene toda la nutrición correcta, el cuerpo dice necesito hacer reservas, y lo único que puede reservar es grasa y agua. El cuerpo no puede realmente guardar una vitamina para mañana. O sea, por decirte, hoy día no usé esta vitamina C, me voy a guardar para mañana. El cuerpo no puede hacer eso. El cuerpo todos los días necesita tener una constante alimentación. Entonces, ese contenido graso puede contribuir a que haya muchísimos problemas, porque, amigos, la grasa es inflamatoria. Un contenido de grasa normal en el cuerpo del varón entre un 15 a un 20%, y entre la mujer de un 20 o 25% es lo normal. Si es que es madre, hasta un 28%. Pero si después de esto tú ya comienzas a acumular más grasa, la grasa comienza a liberar unas sustancias en el cuerpo que se llaman citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias te pueden dar artritis, te pueden dar dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de rodillas. O sea, es increíble. O sea, mientras más grasa corporal tienes, más te afecta. Y va ligado al tema del metabolismo, ¿no? Va ligado al tema del metabolismo y al tema de la inflamación corporal. La grasa, el exceso de grasa es inflamatorio. Entonces, ¿cómo contribuyo a que aparezca más grasa en el cuerpo? Pues, como mal. ¿Cómo mal? La comida chatarra. La comida chatarra, el exceso de harinas, el exceso de azúcar, el exceso de comidas cargadas en carbohidratos. En carbohidratos y no quemarlos, ¿sí? Si nos comemos 100 calorías y quemamos 100 calorías, no pasa nada. Pero si nos comemos 100 calorías, ¿verdad? Y quemamos 10, entonces eso es un problema, eso se va acumulando. Y esa acumulación con el tiempo produce serios problemas. Ahora, hay un tipo de grasa interesante, que eso no mucha gente está como alerta. La buena. Se llama la grasa visceral, que es la grasa que está cubriendo alrededor del útero, alrededor de los ovarios, alrededor del hígado, alrededor de los riñones, y es una grasa que puede alojarse en la parte del abdomen o incluso en el retroperitoneo y contribuir muy grandemente a una cantidad de problemas orgánicos muy serios. Entonces, esa es la grasa humana, la que nosotros debemos cuidar. Es decir, en el caso de los deportistas, ellos no son sedentarios, ellos tienen una alimentación adecuada, así que es muy poco probable que tengan estos problemas de una grasa negativa. ¿No? Sí. Pero para el pobre Juan Pérez, que precisamente no hace ejercicio y que a duras penas camina de su cama a la cocina y que consume mucha comida chatarra, ¿cuáles son las consecuencias que tiene con respecto El asunto es interesante porque hay el otro tipo de grasa que podemos hablar, que es la grasa que está en la alimentación. Hay dos tipos de grasa. La saturada. Las grasas malas, ¿sí? Y las grasas buenas. Entonces, las grasas malas tienen muchos nombres, ¿sí? Entonces, les llaman grasa saturada, les llaman pues grasa densa, grasa animal, las mantecas, los fritos, que son grasas que también contribuyen a que haya un exceso. Y esas están catalogadas en lo que se llaman los omega 6.
¿sí? Yeah. Entonces, cuando nosotros comemos un aderezo, una salsa mil islas, un ketchup, una mayonesa, ¿sí? O cuando comemos fritos, pescado frito, pollo frito, carnes, etc. Esto hace que el cuerpo se irrite, porque hemos dicho que la grasa es inflamatoria. Entonces, cuando tú te comes la grasa es extremadamente inflamatoria cuando la consumes. Entonces, una de las cosas que van a irritarte el aparato digestivo. ¿Sí? El pobre Juan Pérez, que no sabe que tiene que alimentarse bien y no consume fibra suficiente, va a tener una irritación. Entonces, ahí vienen las gastritis, las enteritis, las colitis, las gastroenteritis, las úlceras duodenales, que son contribuyentes para que haya muchísimos problemas de salud. Entonces, si nos comemos hay una grasa que es oculta, que a veces no sabemos que está, pero está, ¿sí? Uno a veces dice, no, esta ensaladita no tiene grasa, pero puede tener si le echamos aceites y frituras que no nos convienen. Esta rica ensalada que tiene mayonesa, por ejemplo. Claro, esa es una grasa que no es buena para consumir. Ahora, es las grasas buenas. ¿Dónde están las grasas buenas? Aguacate. Aguacates. ¿Dónde más? Dale, tú puedes Aguacate, guacamole, nuez también, El almendra, coco, aceite de coco, las nueces, las macadamias, las almendras, las pecanas, Yo ¿verdad? consumía así. El maní, la onagra. El maní, Semillas como la linaza, como la chía, pero ¿verdad? no todo tipo de maní, por ejemplo. Bueno, me refiero al maní tostado, ¿no? Ah, ya. Me refiero al maní Ahora, como la tal. pregunta es, claro, Juan Pérez ha consumido durante su vida hamburguesas, papas fritas, todas estas grasas saturadas, y obviamente la ha acumulado en su cuerpo y llega el momento en que esto le genera consecuencias gravísimas. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una dieta adecuada? Las que acabo de decir y muy, Claro. tal vez muy grave el tema de la grasa visceral. Porque cuando esa grasa visceral que está hablando hace un ratito que se te mete entre los órganos, llega un momento en el que se te va y se te mete dentro de las arterias. ¿Sí? Y comienzan las enfermedades cardiovasculares, los problemas coronarios, ¿sí? Los riesgos de infarto y una cantidad de cosas. Por ejemplo, si esa grasa se le ocurre quedarse en el cuello de las personas, porque hay personas que están bien gorditas y de pronto se acumula en el cuello, le ahoga la tiroides, le comienza a irritar la tiroides y vienen problemas tiroideos. Cuando uno va al médico endocrinólogo le dice, pues usted está gordo por culpa de la tiroides. Pero muchas veces no se dan cuenta que la misma gordura fue la que le inflamó y le dañó la tiroides, ¿sí? Cuando esa grasa se le ocurre meterse alrededor del corazón, pues va a venir serios problemas porque esa persona se convierte en un riesgo de infarto, ¿sí? Y no sabemos dónde se va a ubicar, entonces... ¿Dónde se va a ubicar? Así que uno de los métodos más sencillos de saberlo es una medición habitual, cada 2, cada 3 meses, asistir a una medición de impedancia, ¿verdad? Esto es un aparato muy sencillo, la persona se sube descalzo sobre el escáner, ¿Ya? tiene con sus manos un par de electrodos, no duele ni se siente absolutamente nada porque es una corriente muy bajita, y esta corriente viaja por todo el cuerpo y pasa, porque todos los órganos contienen agua. Ahora, lo interesante es que a través de la grasa esa corriente no pasa, entonces se produce un fenómeno de impedancia, o sea, que impide la corriente. Entonces el chip cuenta cuánta grasa hay y tú puedes saber más o menos dónde estás, ¿verdad? Si una persona está por encima del 40-45%, está en serios problemas de la salud. Es que hay personas delgadas que acumulan muchísima grasa, entonces aparentemente Exactamente. no tienen nada y en realidad sí. Ese es un tema súper importante. Claro. Hay delgados que están obesos, Así ¿sí? es. ¿Por qué? Porque, insisto, la obesidad no es el exceso de peso. La obesidad es el exceso de grasa. Y le puede pasar a una persona delgada que no tenga músculos, por ejemplo. Que todo el espacio del brazo, por ejemplo, es puro esponjita, ¿sí? Pero hay gente que sí va adquiriendo masa muscular y la misma masa muscular, la misma musculatura es la que le va quemando a la grasa. O sea, tus músculos, nosotros enseñamos en nuestra escuela de alimentación, los músculos son las baterías del cuerpo. Y hay una relación entre un músculo y un órgano. Y también los músculos son los hornos del cuerpo. El músculo es el que te quema las calorías. Por eso es tan importante mantenernos activos, es tan importante mantenernos no sedentarios. Hay un problema real y concreto y es que quieres tener una buena nutrición tú, claro, pero por ejemplo en trabajos como el nuestro, ¿no? Las relaciones sociales, las invitaciones y demás son un enemigo serio, claro que sí. con respecto a la nutrición, porque a veces hasta quedas como majaderos y dices, no, gracias, no quiero tal cosa, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas, podemos tener para ir solucionando el problema? Esa es una estrategia muy interesante. Por ejemplo, hay suplementos de fibra que están ahora disponibles en el mercado, ¿verdad? Que tú puedes agarrar una media cuchara o una cucharada de fibra, ¿sí? Y ponerte en un vasito con agua y tomarte unos minutos antes de una comida que tú sabes va a ser grasosa, ¿sí? Yeah. Y que de pronto no puedes decirle no, porque la fibra pesa más que la grasa y la fibra le atrapa la grasa. Entonces, mucho de la grasa que tú vas a comer, muy probablemente, ¿sí? La fibra lo atrapa y se lo lleva. Los productos se encapsulan. Sí. Bueno, no es realmente te encapsulan, como que se pega la grasa a la fibra, ¿verdad? Y entonces tú la
la pasas por el intestino sin que haya un tiempo prudencial para que la grasa se absorba, porque la grasa y el agua se absorben bastante osmóticamente en el intestino. Entonces, mientras menos tiempo de tránsito tenga la grasa por el intestino, menos absorción hay. Entonces, fibra. Y se habla, por ejemplo, de alternativas como los tés, por ejemplo. ¿Es cierto? ¿Puede ayudar a eliminar el Sí, grasa? bueno, hay algunas plantas medicinales realmente, ¿verdad? La palabra té estaría mal dicha, debería ser infusión, Ya. ¿sí? Entonces hay algunas plantas medicinales que se sabe que tienen efectos quema grasa. Por ejemplo, el té verde de los chinos es una de las plantas más estudiadas porque es metabólica, es un tónico el metabolismo. Si utilizas el té verde es muy bueno. La malva officinalis, la malva olorosa, muy antiinflamatoria. El cardamomo, por ejemplo, es una de las plantas que utilizan en Eurasia para darle sabor a las comidas y tiene efectos que te abren los poros del cuerpo. Y finalmente la jamaica es una de esas plantas que pues hoy día en México, en Centroamérica se la utiliza mucho porque la comida ya es sumamente grasosa. Entonces el tecito de Jamaica, la hierbita de Jamaica Te ayuda a muy digerir bueno. mejor. Te Por ayuda, eso te es que ayuda. el chavo no era tan gordo, tomaba cada rato agüita de Jamaica. Sí, bueno, como que naturalmente uno tiene que buscar la alternativa para tanta comida grasa. Por ejemplo, estuve recién en México y la comida, pues, usted sabe, siempre es bien grasosa. Yo considero que lo mejor es la conciencia. La conciencia el momento de saber qué es lo que, cómo nos alimentamos. Esa es creo yo, la parte clave. más importante para poder saber cómo podemos tener una mejor salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden localizar? Sí, pues nos encantaría que nos visiten en el Instituto de Bionutrición al 6022-664 o a través de las redes sociales como Dr. Carlos Jaramillo ND, que es mi página de Facebook. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden ubicar para poder hacer una evaluación gratis. Si tú dices que has escuchado este programa y vienes de parte de todos estos amigos queridos de área deportiva, tú puedes tener una evaluación gratuita de tu grasa y de tus músculos corporales. Yo quiero irme a hacer esa Ahí vaina. estaremos. Apúntese. Ahí Por estaremos. interno.